Estimados estudiantes, tengan ustedes un buen día. Vamos a iniciar hoy un nuevo tema que es la neumoconiosis. Vamos a ver esta enfermedad que en realidad se denomina una enfermedad ocupacional. Como dice la definición, es una enfermedad ocupacional pulmonar causada por inhalación, retención y eyección tisular de los polvos inorgánicos. La mayoría de las personas que enferman de neumoconiosis siempre está relacionada con su ocupación. Muy pocas veces se relaciona con otros tipos de ambientes, ¿no? Qué sé yo, o el hogar o demás. Por lo general siempre son ocupacionales, por eso la definición es esta. El lugar donde trabaja la persona, por lo general, es el que produce daños pulmonares por inhalación. Pero esta inhalación no solamente produce la enfermedad, tiene que haber retención de esta inhalación y obviamente una reacción del tejido pulmonar a los polvos. Entonces, esta enfermedad se clasifica en polvos inorgánicos, polvos orgánicos o por vapores y emanaciones. Cualquiera de estos pueden producir la neumoconiosis. Quiero aclararles que la neumoconiosis se refiere a la enfermedad pulmonar por inhalación de polvos inorgánicos o venenos. Entonces, cualquier cosa que ingrese a los pulmones y produzca una enfermedad, ¿sí? Irrite el pulmón, inflame el pulmón, envenene el pulmón, cause necrosis en el pulmón, etcétera, etcétera, se denomina neumoconiosis. ¿Cuál es el factor principal? La inhalación de estos polvos inorgánicos, orgánicos o vapores y emanaciones. Aquí les pongo una lista grande de las enfermedades producidas por estos minerales, tanto orgánicos como inorgánicos. Por ejemplo, el silicio, el carbón, el asbesto, el hierro, el berilio, el calcio, el estaño, el talco, el aluminio, o los inorgánicos como las silicosis, las antracosis, las asbestosis, siderosis, beriliosis, calcinosis, estañosis, talco, todas estas relacionadas con estos minerales, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que van a producir este tipo de manifestaciones, este tipo de envenenamientos por inhalación. Pero hay otros también, estos minerales duros que los denominamos como el diamante, cobalto, el titanio, el tungsteno o el mercurio, oro, plata y mica, también son altamente perjudiciales en el organismo. Los polvos orgánicos como la biciniosis, la vagasosis o el pulmón del granjero, estas son también inhalaciones. El pulmón del granjero también ingresa dentro de esta clasificación. Ya habíamos visto, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes cuando veíamos neumonitis, ¿sí? Neumonitis por inhalación, ¿se acuerdan ustedes? Veíamos aparte este pulmón del granjero que también ingresa dentro de esta clasificación que estamos mencionando. Dentro de los vapores y emanaciones tenemos el ácido sulfúrico, el anhídrido sulfúrico, el amoníaco. También producen gran daño pulmonar, por supuesto en las cantidades que puedan dañar al pulmón. Hay unos que se denominan inertes fibrogénicos o granulomatosos. Estos inertes, el hierro y el estaño, los fibrogénicos como el silicio, el asbesto y el berilio, que son los más comunes y los que causan más daño. Y el daño se refiere a la fibrosis pulmonar, por eso se llaman fibrogénicos. ¿Por qué? Porque estos elementos inhalados producen eso, o ocasionan eso en realidad, la fibrosis pulmonar. Primero habrá una inflamación, habrá una reacción celular, una adaptación celular y por último la muerte celular, y esa muerte celular, todo ese tejido muerto, necrótico, en largo tiempo se convertirá en una fibrosis, por eso se denomina así. Otro como el carbón también, o el berilio, igual, dentro de estos fibrogénicos también pueden causar granulomatomas pulmonares, ¿sí? Especialmente el berilio, que no solamente produce fibrosis pulmonar, sino también puede ocasionar que se formen granulomas a nivel del pulmón, ¿sí? Muy bien, hablando de la
etiología se entienda bien, se requieren 3 factores para que se produzca la enfermedad, relacionadas con el medio ambiente, con la partícula y con el huésped. ¿Qué quiere decir? Que la interacción de estos 3 factores, la interacción del medio ambiente, de la partícula y por supuesto del huésped, van a ocasionar la enfermedad. Por supuesto que no todos son susceptibles a padecer neumoconiosis. Habrán personas que pueden estar expuestas a estos minerales, a estos polvos, etcétera, etcétera, pero no producir la enfermedad. Tendrá que estar una vez más relacionado el medio ambiente, la partícula y el huésped, que a continuación vamos a ver cada uno de estos acápites. Dentro de los factores relacionados con el medio ambiente están 2 factores principales: la ventilación inadecuada y los espacios reducidos. Si el lugar donde el sujeto trabaja tiene una mala ventilación, por supuesto las probabilidades de inhalación y de producir enfermedad son mayores. O de pronto los espacios son muy reducidos, son pequeños, donde no hay posibilidad de que esos minerales o el polvo inorgánico u orgánico puedan escapar en estos espacios reducidos, ocasionando la enfermedad pulmonar. En este caso estamos hablando de la neumoconiosis. Dentro de los factores relacionados con las partículas, por supuesto, tienen que estar relacionadas con la cantidad, el tamaño, la forma, la composición química y las propiedades. A pocas cantidades, seguramente la probabilidad de padecer neumoconiosis será menos. Si el tamaño de las partículas son muy grandes, por supuesto, tampoco van a entrar a los pulmones. Si la forma de estas partículas tampoco permite el ingreso hacia los pulmones, también la composición química o las mismas propiedades de estos minerales puede que no ocasionen la enfermedad. Pero si todos estos están a favor de ingresar a los pulmones, tanto en cantidad, tamaño, forma, composición química y propiedades, por supuesto, el sujeto va a padecer la enfermedad. Dentro de los factores relacionados con el huésped se refiere al propio sujeto, a la propia persona, ¿sí? Primero, que tiene que ver susceptibilidad a esto, lo que a un principio les decía. No todos pueden padecer la enfermedad, tendrá que haber una predisposición, muchas veces esta predisposición genética, ¿no? Una susceptibilidad más grande que otros sujetos. Hay algunos muy susceptibles a padecer la enfermedad y otros menos susceptibles. Esto tendrá que ver con varios factores, iniciando desde el factor genético, pasando por el factor nutricional, el factor que a continuación sí vamos a ver, que es los factores y los antecedentes, pero tendrán que sumarse varios factores que hacen que el sujeto sea más susceptible a padecer la enfermedad. Puede ser que un sujeto sano, con muy buenas condiciones físicas, ingrese a trabajar a un centro donde hay estos polvos y enferme rápidamente. Puede ser que otro no, con las mismas condiciones. Dependerá de esto, de la susceptibilidad. Muchas veces, vuelvo a repetirles, una predisposición genética. Si a esto se suman los antecedentes como fumar o enfermedades respiratorias previas, por supuesto que la susceptibilidad a padecer la neumoconiosis es mayor. Personas que fuman o tienen otro tipo de enfermedades pulmonares previas o actuales, por supuesto que también padecerán más rápidamente y con más gravedad la neumoconiosis. Otro tipo de enfermedades de base también pueden sumarse a estas, no necesariamente solo el fumar o enfermedades respiratorias previas, enfermedades renales, enfermedades hepáticas, otro tipo de enfermedades cardíacas, etcétera, etcétera, pueden sumarse también a la susceptibilidad para padecer la neumoconiosis, ¿no? Entonces, no necesariamente solo fumar o enfermedades respiratorias. Vamos a ver ahora un poquito de la fisiopatología. Primero, el material puede acumularse con
poca o ninguna respuesta inflamatoria. Va a depender, vamos a retroceder un poquito, va a depender de la cantidad, tamaño, forma, composición, o va a depender de la etiología de los factores ambientales, o va a depender del propio sujeto, ¿sí? La susceptibilidad, para que pueda este material producir una respuesta inflamatoria. En el caso de las antracosis, por lo general, este tipo de inhalación no produce inflamación o produce poca respuesta inflamatoria. 2. Genera lesión con acumulación de células inflamatorias y fibrosis, por ejemplo la silicosis. Esta siempre va a generar lesión, siempre va a haber acúmulo de células inflamatorias y por último fibrosis. En el caso de las asbestosis, ¿sí? Avanzar a fibrosis con alteración de arquitectura pulmonar. Esta es una de las más agresivas, los asbestos. ¿Por qué? Porque producen una destrucción de las células, porque alteran su composición, su arquitectura, que quiere decir la forma de la célula, e inmediatamente sobreviene la fibrosis pulmonar. El rango de reacciones pulmonares van desde una remoción rápida, una reacción tisular o una disfunción del órgano. ¿Qué quiere decir? Que pues, el sujeto puede reaccionar frente a esta inhalación y el acúmulo de partículas en el pulmón con una rápida remoción, que el organismo rápidamente reacciona, ¿sí? Elimina la parte o no le produce ningún tipo de daño. Puede haber una reacción tisular, que quiere decir que ya el tejido va a reaccionar frente a la agresión que se le está presentando. O de pronto el órgano empieza a funcionar mal, en este caso estamos hablando de los pulmones. Los pulmones de pronto empiezan a tener algún tipo de funcionamiento anómalo, producto de esta agresión de los polvos orgánicos o inorgánicos. Dentro de la fisiopatología, hablando de la remoción, de la primera que estamos mencionando, esta remoción rápida, ¿sí? Mayormente por depuración mucociliar en pocos días, meses. ¿Qué quiere decir? Que todos los polvos inhalados, una vez que ingresan a pulmón, son inmediatamente eliminados, botados, salen depurados, por lo general por moco, ¿sí? Sale moco y este material es eliminado, puede ser en días, obviamente, o puede ser en meses. Algunos atraviesan el epitelio en asociación con el tejido linfoide o retículo endotelial hacia espacio subpleural o intersticial o peribronquial o perivascular y nódulos linfáticos centrales. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos que no han sido movidos, que no han sido removidos, que no han sido eliminados mediante mucosidad hacia el exterior, estos pueden ingresar a tejido linfoide, al tejido propio endotelial, a los espacios pleurales o al espacio intersticial, a los bronquios, a la vasculatura o de pronto a los nódulos linfáticos centrales, ya que no solamente se van a quedar a nivel alveolar, no solamente se van a quedar en ese lugar, sino pueden atravesar el epitelio, ¿no? Puede ser el epitelio linfoide, el epitelio subpleural, intersticial o el epitelio vascular. Cualquiera de estos elementos anatómicos pueden ser atravesados por estas partículas. Dentro de las partículas que estábamos mencionando, estas son fagocitadas y desencadenan procesos donde se forman radicales de oxígeno con iones férricos. ¿Qué quiere decir? Que estas partículas que ingresan al organismo inmediatamente son reconocidas por mi sistema autoinmunitario. ¿Y qué pasa? Inmediatamente son fagocitadas. Esta fagocitosis, ¿sí?, por mis defensas propias, van a desencadenar procesos donde se forman radicales de oxígeno con iones férricos.
Esto, ¿sí?, va a ocasionar destrucción del macrófago, liberando enzimas y radicales y dañando el epitelio alveolar. Una vez más, aquí vemos que no necesariamente la misma partícula o el mismo agente causante del problema es el que realmente causa todo el daño pulmonar. En realidad, la acción de nuestras propias defensas frente a estas partículas pueden desencadenar todo esto, dañando por último el epitelio alveolar. Esto va a permitir que los fibroblastos del intersticio se pongan en contacto con inductores de fibrogénesis, produciendo gran cantidad de colágeno, aumentando la posibilidad de fibrosis pulmonar. Una vez más, ¿a qué quiero llegar y por qué he puesto esto? Que no necesariamente estas partículas inhaladas, una vez que ingresan estas partículas, pueden quedarse ahí, porque estas mismas, muchas de estas, no van a producir el daño pulmonar. El daño pulmonar se va a producir por la reacción de mi sistema autoinmunitario, que va a producir todo esto que acabo de mencionar. Les va a desencadenar procesos donde se forman radicales, va a haber destrucción de los macrófagos a través de esto, se van a liberar enzimas y radicales, estas van a dañar el epitelio alveolar. Al sentirse dañado el epitelio alveolar, los fibroblastos del intersticio se ponen en contacto con inductores de la fibrogénesis, que quiere decir con productores, con los que ocasionan la fibrosis pulmonar, el inicio de la fibrosis, produciendo gran cantidad de colágeno que va a producir la fibrosis pulmonar. En este caso, una vez más, para aclararles facilito, la partícula no va a dañar al pulmón. ¿Quién va a dañar el pulmón? La reacción de mi sistema inmunitario, precisamente por la presencia de estas partículas, ¿ya? Entonces, muy importante aquello. Una vez que los macrófagos activados liberan factores quimiotácticos que actúan sobre los linfocitos, desencadenando una respuesta inflamatoria e inmunológica sistémica o linfática a través de los ganglios mediastinales, la circulación, el riñón y el hígado, la médula ósea, vaso, desarrollando lesiones típicas, como en el caso de las silicóticas. Esto es muy importante porque estos macrófagos que se activan inmediatamente cuando hay presencia de partículas, liberan factores quimiotácticos, ¿sí? Entonces, estos que son los primeros en actuar, estamos haciendo un recuento de mi sistema inmunitario, cómo reacciona. Estos macrófagos liberan estos factores quimiotácticos y estos actúan a la vez sobre los linfocitos. Estos linfocitos desencadenan una respuesta inflamatoria. Ustedes acuérdense un poquito de patología general cuando llevábamos inflamación, y los principales factores inflamatorios eran los linfocitos, estos que reaccionaban como respuesta celular y se producía todo el problema inflamatorio. Entonces, estos linfocitos ocasionan una respuesta inflamatoria e inmunológica sistémica o linfática. Aquí quiero ponerles en contexto algo muy importante, que la respuesta frente a esto, frente primero a la partícula y después la activación de nuestro sistema autoinmunitario, no solamente tiene una respuesta local, que quiere decir a nivel pulmonar, que toda la respuesta se va a suscribir solamente a los pulmones, no, sino esta respuesta va a ser también sistémica. Todo nuestro sistema va a estar también afectado, ¿sí?, a través de los ganglios mediastinales, la circulación, el riñón y el hígado. ¿Por qué? Porque todo va a circular, ¿sí?, incluso médula ósea, vaso, desarrollándose lesiones típicas. Una vez más, esta activación tanto de los macrófagos como de los linfocitos produciendo una respuesta inflamatoria no solamente va a dañar a el pulmón, sino va a dañar
muchas otras estructuras orgánicas como el hígado, como la propia circulación, como los riñones, como la médula ósea, el vaso, etcétera, causando lesiones también en estos órganos. Muy bien, vamos a ver el sílice. El sílice que produce la silicosis, ¿sí?, que es un elemento orgánico muy importante de inhalación, especialmente en los centros de pinturas, en los centros mineros, etcétera, liberado de los macrófagos muertos, vuelven a fagocitarse prolongando el daño inicial, aunque la exposición haya cesado. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, el sílice, ¿sí?, ha sido fagocitado, ¿sí?, ha sido fagocitado por los macrófagos, ¿ya? Está encapsulado ahí. Acuérdense que este sílice no puede que no haya sido eliminado por la mucosidad en el organismo, pero fagocitado por el macrófago, ¿sí? Ahora, este macrófago en su intento muere, ¿sí?, el macrófago, con el sílice dentro, fagocitando el sílice. Pero al morir este macrófago vuelve a liberar el sílice y nuevamente se produce el nuevo círculo que vuelve a ser fagocitado, ¿sí?, a través de este mecanismo. Entonces el sílice permanentemente está dando vueltas en el organismo, siendo fagocitado, liberado, fagocitado, liberado, fagocitado, liberado, y causando daño porque este sílice sigue presente en el organismo, pese a que el macrófago lo come, se muere, lo libera, al morirse se libera, ¿eh? Y obviamente, aunque haya cedido a la exposición, posiblemente la persona ya no trabaje en ese centro, posiblemente la persona haya cambiado de ocupación precisamente por los problemas pulmonares, pero estos problemas pulmonares van a continuar. ¿Por qué? Una vez más, porque sigue presente estas partículas siendo fagocitadas, liberadas, nuevamente fagocitadas y nuevamente liberadas, ¿ya? Esa es la razón del daño pulmonar cuando, pese a cambiar el sujeto de profesión, cambiar de ocupación, siguen los problemas pulmonares. Veamos la silicosis, ¿ya?, de la que estamos hablando, precisamente de esta, ¿sí?, del silicio, ¿no? Cuando se llama silicosis es por la presencia de silicio. Su forma de presentación, nodular crónica, aparece después de 20 años de exposición más o menos, que quiere decir que el sujeto ha tenido que estar expuesto más o menos unos 20 años para empezar a producir la enfermedad o relacionar ya el daño pulmonar con esta silicosis. Puede ser también acelerada cuando se desarrolla de 5 a 15 años de exposición. Por lo general pasan 20 años, pero una vez más, ¿se acuerdan que decíamos? También hay predisposición y susceptibilidad del sujeto. Entonces también, si el sujeto está predispuesto o hay mayor susceptibilidad, puede desarrollarse en menor tiempo. O la gran cantidad de exposición al elemento, ¿sí?, las condiciones de la partícula o del medio ambiente condicionan a que se pueda desarrollar en menos tiempo, ¿sí? La etapa aguda de esta enfermedad se presenta 6 meses a 2 años de exposición masiva. Se llama también silicoproteinosis con compromiso renal, hígado y vaso. Cuando hay una gran exposición a esto, ningún cuidado, especialmente de ambiente de trabajo, la enfermedad puede presentarse incluso a los 6 meses de una forma aguda. Estas formas agudas pueden resolverse casi de inmediato con un tiempo de tratamiento integral, ¿sí?, pero pueden dejar como compromiso un daño renal o hepático o del vaso, o el paciente salir libremente de esto. Esta silicosis que habíamos mencionado acá adelante, ¿sí?, que
aparece después de 20 años o entre 5 a 15 años, más adelantito, y no, se denomina enfermedad fibronodular, ¿sí? Es importante que entendamos esto porque van a causar fibrosis y van a producir nódulos pulmonares, ¿eh? El predominio es en los lóbulos superiores. La lesión se caracteriza por nódulos silicóticos, que quiere decir un nódulo de silicio, láminas de colágeno concéntricas en una zona central acelular con sílice y en zona periférica con macrófagos y células plasmáticas, la reacción propia de mi sistema inmunitario. ¿Qué es lo importante aquí? El predominio de la enfermedad y la fibronodularidad de esta enfermedad. El predominio es en los lóbulos superiores. Decimos predominio porque ahí mayormente se presenta el problema, pero no siempre puede ocurrir esto. Puede ocurrir que haya también en otras zonas pulmonares. De predominio sí, pero no exclusivo, ¿no? Y así más o menos se ve toda la parte pulmonar, ¿sí? Con unas manchas enormes de silicosis en el pulmón. Perdón un segundito, sí. En unos 20 minutitos, por favor, ¿no? Que lo atienda el doctor Imaño. No. Yo voy a verlo después, pero un ratito que lo vea él. Ya, gracias. Sí. Perdón. Muy bien, seguimos. Entonces, esta silicosis tiene una variedad. El óxido o el bidóxido de silicio en forma cristalina, en la que se encuentra, por ejemplo, con mayor frecuencia en el medio ambiente y hace que se desarrolle la enfermedad. El cuarzo o la tridinamita y la cristobalita, estos dos elementos pueden ocasionar la silicosis. ¿Cuál es la más común? Esta, la óxido o bióxido de silicio en forma cristalina, que es la que por lo general es la que más enferma, ¿sí? ¿Quiénes son los sujetos más susceptibles a esto? Los que trabajan en minería, en pinturas, en realización de túneles, por ejemplo, en canteras donde se producen ladrillos, en fundiciones, en demoliciones, en uso de chorros de arena o en industria de cerámica. Vean ustedes que hay una gran variedad, una enorme variedad de personas que están en riesgo, ¿sí? No solo, por ejemplo, los mineros, no todos los relacionados con pinturas, los constructores que construyen túneles, los que hacen ladrillos, los que hacen fundición, los que hacen demoliciones, o los que recogen arena, o los que fabrican cerámicas, ladrillos, etc. Todos estos profesionales son de alto riesgo para la silicosis. Este silicio que ingresa a los pulmones, este silicio que ingresa y daña estas partículas de silicio que daña los pulmones, no es exclusividad, como alguna vez se pensaba, exclusividad de los mineros, ¿sí? Porque se pensaba que solo era un problema de los mineros. No, todas estas profesiones también están expuestas a la silicosis. Aparte de esto, el silicio se combina también con el oro, el estaño, el cobre, la mica, el asbesto y el talco, que quiere decir que todos estos elementos pueden contribuir a padecer la silicosis si se está en contacto con estos elementos. Dentro de estas enfermedades denominadas neumoconiosis, como es la silicosis, 25% se asocia a la tuberculosis.
el 10% se asocia al lupus y a la artritis reumatoidea. El 5% se asocia a imágenes en cascarón de huevo, así se denomina. Un mínimo de 5 a 10.000 partes de la atmósfera para producir la enfermedad, y la micobacteria que más se asocia es la Cancer. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque esta enfermedad puede asociarse a muchas cosas, entre estas a la tuberculosis en un 25%, al lupus y a la artritis reumatoidea en un 10%. Se asocia a imágenes en cascarón de huevo, la que vemos por lo general en radiografía, que son unas imágenes asociadas a esta enfermedad. Un mínimo de 5 a, imagínense la gran cantidad de rango que tiene, de 5 a 10.000 partes de la atmósfera para producir la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente tiene que haber gran cantidad de esto, o la micobacteria como la Cancer, que puede producir también y asociarse a esta enfermedad. Aquí les muestro un pulmón con gran cantidad de silicio. Todo ustedes, lo que ustedes ven acá, toda esta parte medio café, ¿sí? Y en realidad casi todo el pulmón, son partículas de silicio que tachonan y que producen esto. A esto se llama, lo que estamos mencionando, imágenes en cascarón de huevo. Toda esta imagen, ¿sí? Así. Estas son imágenes microscópicas que se ven a través de tejido extraído pulmonar, ¿sí? Y se ve toda esta gran cantidad de silicio en los pulmones, ¿sí? Estos son los famosos, quiero que vean esto y se asocien a también, estos son los famosos granulomas silicóticos bajo una luz polarizada. Una vez que se extrae el tejido pulmonar para ser analizado, las biopsias pulmonares para ser analizado, se ve así. Son granulomas, son pequeños como abultamientos silicóticos que se los pone bajo una luz polarizada y aparecen los cristales de silicio, que son estos, ustedes van a ver, les estoy mostrando con el cursor. Todos estos puntitos que ustedes empiezan a ver, en realidad, unos más grandes como esto, como este, unos más pequeñitos como estos, por ejemplo, ¿sí? Pero todos estos son granulomas silicóticos, ¿ya? Que inmediatamente son identificados bajo la luz polarizada. Muy bien, aquí les voy a mostrar bien rapidito algo que también ocurre en las antracosis, ¿ya? Y es bien cortito. Existen dos formas clínicas, una, la simple, que es una mácula de carbón, y la complicada, una fibrosis masiva progresiva. En esta antracosis, cuando el problema ya no es el silicio, sino el antracos, este problema se puede complicar con una fibrosis masiva progresiva o simplemente mostrar una mácula de carbón. Este predominio también en los lóbulos superiores tiende a confluir, que quiere decir que tiende a desaparecer. Muchas veces se asocia a la artritis reumatoidea o al síndrome de Kabla. Esta antracosis es muy identificarla en sus dos formas, cuando es simple o cuando es complicada. Cuando es simple no hay ningún problema, solamente se lo ve ahí y no produce ningún otro tipo de manifestación. Pero cuando se complica, por supuesto, la fibrosis masiva y progresiva es muy importante, ¿sí? Y aquí vemos un lóbulo superior con gran cantidad de antracosis. Todo esto que ustedes ven aquí es el daño pulmonar. Toda esta zona superior, el lóbulo superior, ¿se acuerdan? Decíamos, predomina en lóbulos superiores. Todo el lóbulo superior está afectada con esto, ¿no? Todo el tejido pulmonar. Fíjense ustedes, esto ya es una muestra microscópica. Toda esta mancha que ustedes ven aquí, mancha en carbón, es la primera, la que habíamos mencionado acá, la simple, una mácula de carbón, ¿sí? Es esta, una mácula de carbón, solamente se ve así en tejido pulmonar.
y no va a producir ningún otro tipo de manifestación. Veamos ahora la asbestosis. Esta asbestosis, por supuesto, viene por el asbesto, ¿sí? Que es de la familia de los silicatos, que son unos hidratos en forma de fibras, ¿ya? Es otro tipo de enfermedad también que pertenece a las neumocosis. Es muy resistente al calor, al fuego y a los ácidos y a los álcalis. Esta es la característica de la asbestosis, como vamos a ver más adelante. Es sumamente agresiva, es sumamente degenerante en los pulmones, ¿sí? Por esto precisamente, porque es muy resistente, ¿sí? Es muy resistente y es muy difícil de eliminar. Muy bien. A ver, quiero aclararles que en la universidad nos han pedido de que las clases sean mucho más extensas, que las clases sean cumpliendo un tiempo más de lo que les estaba mandando. Por supuesto que al avanzar más tiempo en mandar una presentación con mucho más material, mucho más largo, seguramente cansa más y ustedes se aburren mucho más escuchando y escuchando y escuchando. Entonces voy a tratar, como hasta acá, de explicar más lentamente, mucho más explicado cada punto, no apurarme mucho, para que ustedes en realidad tengan todo el material, pero quizás un poquito más largo, pero en explicación, no en contenido, cosa que ustedes no tengan gran cantidad de información en una gran cantidad de tiempo, pero no puedan asimilarlo, ¿sí? Vamos a ver, no he tomado el tiempo, vamos a ver cuánto tiempo estamos hasta ahora, y dependiendo de eso vamos a continuar, ¿sí? Estamos con 37 minutos. Completaremos, quiero ver cuánto más tenemos de esto, de las asbestosis. Completaremos las asbestosis y vamos a parar ahí, ¿ya? Para que no sea muy pesada la presentación y ustedes al final escuchen 10 o 15 minutos y se cansen y al final ya no escuchan absolutamente nada. Continuemos. Entonces, esta asbestosis, estas fibras están constituidas por crisolita, así se denomina, es un asbesto blanco en un 95%. Estos silicatos de magnesio hidratados, como los afiboles, de color blanco, o la crisodolita, que es asbesto azul, o asmosita marrón, o todos estos que estamos mencionando acá, ¿sí? Van a producir lo mismo, que es la asbestosis. En realidad, varios subtipos de estos. Habíamos dicho que predomina también en los lóbulos, predomina en los lóbulos inferiores, en la periferia o en regiones subpleurales. Fibras con longitud de 50 micras de longitud. Esto alcanza lóbulos inferiores o regiones subpleurales porque sus partículas son mucho más pequeñitas, por ejemplo, que las del silicio. Por eso que el predominio mayor en lóbulos inferiores. La fuente de exposición del asbesto, la minería y manipulaciones de ropa de trabajadores. O sea, ¿qué quiero explicar? No solamente los que trabajan en minería pueden exponerse a esto, sino aquellos que manipulan la ropa de estos trabajadores, ¿no? Aquellos que, por ejemplo, lavan la ropa de estos trabajadores o están en contacto permanente con la ropa de los trabajadores, ¿ya? 2. El procesamiento del asbesto a través de aislantes del calor, pinturas, trajes de bomberos, planchas contra frío y ruido, guantes, todos estos también. En la industria automotriz, como las balatas para frenos, acuérdense de la asbestosis.
las balatas para frenos están hechas de asbesto, y todos aquellos que trabajan, ¿sí? Aquellos mecánicos donde dicen que se arreglan los frenos, se regulan, etcétera, etcétera, están susceptibles a padecer esta enfermedad. Los fabricantes de barcos, aquí tenemos menos incidencia porque no fabricamos barcos, pero también ingresan dentro de esto. O el material de construcción como techos, tuberías de concreto. Aquellas personas, ustedes han debido ver que hacen tubos de concreto, o que hacen las famosas, no recuerdo ahorita el nombre, esas grandes láminas para vaciar, de vaciado de cemento, también pueden ser susceptibles. ¿Por qué? Porque tienen asbesto. Una vez más, imagínense, nosotros pensamos que la asbestosis solamente era producto de la minería, no solo los mineros podían tener asbestosis, no, todos estos sujetos también pueden ser susceptibles a esta enfermedad. Esta enfermedad se relaciona con fibrosis pulmonar, derrame pleural, placas pleurales, mesotiolima, carcinoma broncogénico, carcinoma de colon, estómago, riñón, faringe y linfomas. Entonces, lo que les decía, ¿se acuerdan a un principio? Que no solamente la reacción suele ser local, si bien puede producir todos estos daños como fibrosis, derrame, placas o mesotiolina a nivel pulmonar o carcinoma broncogénico, también pueden ponerse carcinomas en el colon, en el estómago, en el riñón, en la faringe o a nivel linfático, en ganglios linfáticos, produciendo linfomas. Entonces, la asbestosis es lo que les decía a un principio, es muy agresiva, sumamente agresiva, ¿no? Cuando se expone a grandes cantidades, cuando no hay posibilidad de que el sujeto pueda eliminar esto, cuando la susceptibilidad del sujeto es muy importante, entonces no solamente puede tener daño pulmonar, sino puede tener cáncer de colon, estómago, riñón, etcétera, todas estas manifestaciones que estamos mencionando. Este es el cuerpo del asbesto, una frotis de expectoración del paciente expuesto al asbesto que muestra un cuerpo ferruginoso. Pacientes que expectoran y se les hace análisis de esa expectoración, ¿sí? una muestra de esputo, y ahí se ve el cuerpo del asbesto. Fíjense ustedes, aquí es una muestra microscópica del asbesto. Fíjense ustedes toda la cantidad que se ve acá, ya solamente en un examen de esputo. Vamos a ver posteriormente la talcosis que ocurre en las industrias cosméticas, de caucho, textiles, plásticos o industria papelera, la verilicosis en fábrica de lámparas y televisores. ¿Ya? Vamos a ver, creo que no es mucho. No, estamos todavía a bastante. Quería terminar todo este tema, pero no quiero agotarlos con toda la presentación y mucho más información, ¿sí? La siguiente voy a tratar de, en lo que nos toca terminar todavía, de alargar un poco más el tiempo, pero en explicación y no así en contenido, cosa que sea para ustedes un poquito más llevadero y no tengan gran cantidad de información posteriormente. ¿Ya? Muy bien, aquí vamos a parar en las talcosis y beriliosis, ¿ya? Que vamos a ver después esto un poquito y después algunas manifestaciones clínicas y lo demás. Y por último les voy a mostrar unas radiografías que ya es más cortito, más facilito, para que ustedes puedan tener el tema completo, que es de la neumoconiosis. Muy bien, una vez más, cualquier pregunta, ya saben, la realizan a través del Telegram, y cualquier duda estoy presto para aclararles y como voy a hacer con el mayor de los gustos. Tengan ustedes un buen día.